$10.000 millones. Eso es lo que dijeron que valía mi cabeza, mi libertad, mi nombre. 10.000 millones. Una cifra que ni siquiera puedes imaginarte. Un número con tantos ceros que se sale de la página. Para los gringos, yo era el hombre de los 10.000 millones. Para México, fui la pieza de ajedrez perfecta que había que sacrificar. Pero para mí, el juicio entero fue una puta broma de mal gusto. Una obra de teatro bien montada, donde el guión ya estaba escrito, y mi sentencia firmada en la Casa Blanca mucho antes de que el juez se pusiera la toga. Mi nombre es Alfredo Beltrán Leiva. Y sí, me dicen el Mochomo. Me pusieron ese apodo porque decían que era como una hormiga del desierto, incansable, siempre trabajando bajo tierra, moviendo cargas que 100 hombres no podrían. La prensa le añadió lo sangriento. Los políticos lo usaron para meterle miedo a la gente. Pero la verdad es que todo empieza mucho más simple, en un lugar donde no vales ni el polvo que levantas al caminar. No nací con un cuerno de chivo en la mano, ni con 1 kilo de cocaína en la cuna. Nací en La Palma, Badiraguato, Sinaloa. Si no sabes dónde es, imagínate el infierno pero con más polvo y menos agua. Allí el sol no te broncea, te curte la piel hasta que se hace un cuero. El gobierno no existía. La única ley que conocíamos era la de la sierra. Y el único futuro que tenías era sembrar maíz para morirte de hambre o sembrar amapola para que te mataran por la cosecha. Mi padre, don Alfredo, nos enseñó a trabajar la tierra, a respetar a la familia. Éramos muchos hermanos, un clan. Arturo, Carlos, Héctor. Crecimos juntos, comiendo del mismo plato, aprendiendo a sobrevivir con la mirada. En Badiraguato, aprendes a leer a la gente no por lo que dice, sino por cómo aprieta la quijada. Mi infancia no fue de balazos, fue de hambre. De ver a mi madre estirar un puño de frijoles para que nos alcanzara a todos. De ver a mi padre llegar con la espalda rota y las manos sangrando por una miseria. Ese coraje no se te olvida. Se te mete en la sangre, se te hace veneno y te va cambiando por dentro. El día que vendí mi alma, no hubo un contrato con el diablo ni un rayo en el cielo. Fue una tarde cualquiera. Tendría unos 15 años. Estaba con mi primo, Joaquín. Sí, ese Joaquín que luego llamarían el Chapo. En ese entonces éramos familia. Éramos plebes con los mismos sueños rotos. Estábamos sentados en la batea de una camioneta vieja, viendo cómo unos hombres descargaban unos bultos de un avión que había aterrizado en una pista clandestina. Olía a gasolina y a peligro. Uno de los jefes, un hombre al que todos le hablaban de usted, se me acercó. Me vio flaco, callado, pero con los ojos bien abiertos. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que el miedo no llenaba la panza. Se rió. Me aventó un fajo de billetes, más dinero del que mi padre había visto en toda su vida. «Llévale esto a tu tío y que nadie te vea», me dijo. Ese fue el momento. El peso de ese dinero en mis manos. No era papel, era poder. Era la promesa de que mi madre no volvería a contar los frijoles. Era el sonido de la puerta de la jaula abriéndose. En ese camino, con el corazón latiéndome en la garganta, no por miedo a que me robaran, sino por la emoción, entendí el negocio. No se trataba de drogas, se trataba de logística, de mover algo del punto A al punto B sin que te atrapen. Y yo era bueno para eso. Era callado, observador, leal. Aprendí a ver las rutas, a entender los tiempos, a saber en quién confiar y a quién ponerle una cruz en la frente. Mi primer trabajo de verdad fue vigilar, ser puntero, horas y horas bajo el sol, viendo un camino de tierra, esperando la señal de un convoy del ejército o de los federales. Aprendí a diferenciar el sonido del motor de una Suburban del gobierno al de una troca de la maña.
Aprendí que el silencio a veces grita más que un balazo. Luego subí. Dejé de vigilar y empecé a organizar. La gente me respetaba porque yo no hablaba de más y cumplía mi palabra. Si decía que un cargamento llegaba, llegaba. Si decía que un pago se hacía, se hacía. Mis hermanos y yo empezamos a construir nuestro propio camino. Arturo, el Barbas, era la cara, el de las relaciones públicas, el que hablaba con los de arriba. Yo era la maquinaria, el que se aseguraba de que los engranes nunca dejaran de girar. No éramos monstruos, éramos empresarios en un mercado que el propio gobierno creó con su abandono. Dábamos trabajo, construíamos caminos, llevábamos doctores a rancherías donde nunca había llegado uno. La gente nos quería, porque éramos de allí. Entendíamos su lenguaje, su hambre. Recuerdo la primera vez que vi un levantón de cerca. No fue como en las películas. Fue rápido, silencioso, profesional, sin gritos. Solo un carro que se para, un par de hombres que bajan y una persona que desaparece para siempre. No sentí asco ni miedo. Sentí una especie de respeto frío por la eficiencia. Comprendí que en este mundo, los errores se pagan con la vida y no hay segundas oportunidades. Esa fue mi verdadera escuela, no la primaria a la que apenas fui, sino la Universidad de la Sierra, donde te graduabas vivo o te convertías en una estadística. Y mientras yo construía un imperio logístico, pieza por pieza, otros se dedicaban a construir una leyenda a mi costa. Una leyenda que les serviría, años después, para sentarme en un tribunal de Estados Unidos, frente a un jurado que me miraba como si fuera un animal exótico, y contarles la historia de un monstruo de 10.000 millones de dólares. Una historia que ellos mismos escribieron para justificar el circo que estaban a punto de empezar. Pero se olvidaron de un detalle. Hasta las hormigas, cuando las pisas, se defienden. Y yo tenía mucho que contar. Y tenía mucho que contar. Mi historia, la verdadera. No la que escribieron los fiscales gringos con sus traductores y sus testigos comprados. Ellos te hablan de toneladas y de cuerpos, pero no te hablan del hambre. Del momento exacto en que te das cuenta de que las reglas del mundo de los de arriba no aplican para ti. Mi primer trabajo, de verdad, no fue con un rifle. Fue con un mapa y un radio. Teníamos que mover una avioneta Cessna desde la Sierra de Durango hasta una pista en medio del desierto de Sonora. Parecía fácil en el papel. Pero en la sierra, el papel no sirve ni para limpiarse. El piloto era un gringo veterano de Vietnam. Un loco que volaba a ras de tierra para no salir en los radares. Mi trabajo era coordinar a la gente en tierra. 3 equipos. Uno para bloquear el camino de terracería que llevaba a la pista. Otro para tener listas las camionetas y la gasolina. Y el mío, el equipo de recepción. Yo era el único que tenía el código de radio para confirmar que la mercancía estaba en tierra y era la correcta. Recuerdo esa noche. El frío del desierto te cala hasta los huesos. No hay luna, solo las estrellas. El silencio es tan grande que puedes oír tu propia sangre bombeando en los oídos. Pasan las horas. Nada. Empiezas a pensar lo peor. Que los derribaron. Que era una trampa. Que los federales ya nos estaban rodeando. La gente se pone nerviosa. Un plebe de mi equipo, un morro de 18 años apodado El Chicles, no dejaba de hablar. Que si ya venían, que si cuánto nos iban a pagar. Le dije que cerrara la boca, que su nerviosismo se contagiaba como una plaga. En este negocio, el miedo es lo que te mata. Finalmente, oímos el zumbido. Un punto de luz que se hacía grande. El gringo aterrizó esa madre como si fuera una bicicleta. Ni un puto rebote. Apenas se detuvo, ya estábamos encima. No eran bultos. Eran cajas de madera, selladas. Mi trabajo era abrir una, al azar,
y verificar. Saqué la barreta. Adentro, paquetes perfectamente cuadrados, envueltos en cinta canela. El olor, dulce y químico, te pegaba en la cara. Le di la señal al del radio. El canario está en el nido. Esa fue mi graduación. Dejé de ser un peón y me convertí en una pieza con movimiento. Y el pago fue una locura. Nos dieron a cada uno de los jefes de equipo un portafolio de cuero. Adentro, fajos y fajos de billetes de $100. Lo primero que hice fue ir a casa. Le di a mi madre tanto dinero que se puso a llorar. Pensó que lo había robado de un banco. Le dije que era de un trabajo bueno. Y en cierto modo, lo era. Era bueno para nosotros. Construimos una casa de ladrillo, con baño adentro. Compramos una camioneta nueva. La gente del rancho nos empezó a ver diferente. Ya no éramos los Beltrán que apenas tenían para comer. Éramos los Beltrán que daban trabajo, que prestaban dinero, que arreglaban el camino cuando el gobierno no lo hacía. Pero el dinero fácil viene con un precio muy alto. Y ese precio, casi siempre, se paga con sangre. La primera vez que tuve que tomar una decisión de esas fue por una traición. Habíamos montado una ruta nueva para cruzar a Arizona. Era perfecta, rápida, discreta, bien pagada. Pero 2 cargamentos seguidos nos los reventaron los de la DEA. No era mala suerte, era un soplón. Alguien de adentro estaba hablando. Hicimos nuestra propia investigación, calladitos. Mi hermano Arturo era el bueno para eso. Tenía gente en todos lados. En una semana, teníamos un nombre. Era uno de los chóferes, un tipo que llevaba años con nosotros, compadre de uno de mis primos. Lo levantamos sin hacer ruido. Lo llevamos a una bodega en las afueras de Culiacán. Yo fui a hablar con él. No hubo tortura. No me gusta el desmadre, el ruido innecesario. Me senté frente a él y le puse las fotos sobre la mesa. Fotos de él saliendo de la embajada gringa. Fotos de su cuenta de banco con depósitos que no podía explicar. Se derrumbó. Empezó a llorar, a decir que lo habían amenazado con su familia. Le dije que lo entendía, que todos tenemos familia que proteger, y que él, al hablar, había puesto en peligro a toda la nuestra. Le pregunté por qué. Me dijo que por dinero, que le prometieron una vida nueva en Estados Unidos. Y en ese momento vi la verdad del negocio. No hay amigos, no hay compadres, solo hay intereses. Le di un cigarro. Se lo fumó temblando. Cuando terminó, mis hombres se lo llevaron. No pregunté qué hicieron con él. No necesitaba saberlo. Solo sabía que la ruta volvería a ser segura. Esa noche no pude dormir. No por culpa. La culpa es un lujo que no te puedes permitir. Fue por la frialdad con la que lo hice. Me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La línea que separa el bien del mal se había borrado. Solo quedaba la línea que separaba a los vivos de los muertos. Con el poder llegó el lujo. Empezamos a movernos en convoyes de Suburbans blindadas, los relojes caros, la ropa de marca, las fiestas en mansiones con albercas y grupos norteños tocando toda la noche. El dinero era como un río. Nunca se acababa. Podías comprar lo que quisieras. ¿Un político? Le ponías un precio. ¿Un jefe de la policía? Le preguntabas cuánto costaba su lealtad mensual. ¿Un juez? Le mandabas un portafolio o una amenaza. Todo tenía un precio. El sistema no está roto, está en venta. Y nosotros éramos los mejores clientes. Nos sentíamos intocables, dueños no solo de Sinaloa, sino del país. Mis hermanos y yo, junto con Joaquín y los demás, formamos lo que la prensa llamó la Federación. Éramos una mesa directiva del crimen. Nos repartíamos las plazas, las rutas, las ganancias. Si había una disputa,
Nos sentábamos a hablar como hombres de negocios. Éramos la ley. Pero todo imperio tiene grietas, y la nuestra empezó con la envidia. Otros nos veían subir y querían lo que teníamos, y el gobierno que comía de nuestra mano empezó a sentir la presión de los gringos. Necesitaban entregar a alguien un trofeo para calmar a sus patrones del norte. Y mi nombre, el del mochomo, el del operador silencioso y eficiente, empezó a sonar muy fuerte en sus reuniones. Yo no lo sabía entonces. Pero mientras yo contaba billetes, ellos ya estaban contando los años que me iban a echar encima. Pero para nosotros, en ese momento, la vida era una película de la que éramos directores y protagonistas. La violencia se volvió parte del paisaje, como los cerros de Sinaloa. Ya no te impactaba. Un encintado en una cuneta era como ver un perro atropellado. Lo veías, seguías de largo. Era el costo de hacer negocios. Recuerdo una vez, en una casa de seguridad en la sierra, teníamos a 2 zetas que habíamos levantado. Estos cabrones venían de Tamaulipas a querer calentarnos la plaza. Eran exmilitares, entrenados por los gringos, y se creían la gran cosa. Arturo, mi hermano, quería sacarles toda la información. ¿Quién los mandaba? ¿Cuántos eran? ¿Dónde se escondían? Los colgaron de los pies de una viga. El interrogatorio no era con preguntas, era con un soplete y unas pinzas. Yo estaba allí, no porque me gustara, sino porque tenía que estarlo. Tienes que ver el horror a los ojos para que tu gente sepa que no eres débil. Uno de ellos, el que parecía el jefe, no hablaba. Se reía. Le sangraba la cara, pero se reía. Me decía que nos iban a cortar en pedacitos a todos. En un momento, Arturo se cansó. Le hizo una seña a uno de los muchachos, un sicario joven al que apodaban el 100. El 100 sacó una motosierra. No voy a describir el sonido, ni el olor. Solo diré que el otro zeta empezó a gritar todo lo que sabía. Se orinó encima, suplicaba. La información que nos dio nos sirvió para limpiar la plaza en menos de una semana. Después de eso, te sientas a comer un plato de birria como si nada hubiera pasado. Tu cerebro se desconecta. Creas un muro. De un lado está la familia, los hijos, las risas. Del otro, el negocio. Y no dejas que una puerta se abra jamás hacia la otra. La corrupción no era mandar un sobre con dinero, era ser el dueño de la institución. Teníamos en la nómina a Genaro García Luna, el que se supone que era el superpolicía de México, el hombre de hierro de Felipe Calderón. Le decíamos el metralleta, porque hablaba muy rápido. Nos pasaba información de operativos, nos limpiaba el camino, nos ponía a los comandantes que queríamos en las zonas que controlábamos. El dinero se le entregaba en maletas deportivas llenas de dólares, en restaurantes de lujo en la Ciudad de México. A veces iba Arturo, a veces iba la Barbie, un gringo güero y sanguinario que trabajaba para nosotros. Yo nunca fui. No me gustaba tratar con políticos. Olían a traición. A ellos no les importaba el país. Les importaba su cuenta de banco en las Islas Caimán. Nos usaban para hacer su trabajo sucio y luego nos usaban como excusa para pedirle más dinero a los americanos para su supuesta guerra contra el narco. Era un teatro perfecto. Y en medio de todo ese horror estaban las fiestas. Eran legendarias. En mis ranchos o en las casas de Cuernavaca, cerrábamos calles enteras. Llegaban los Tucanes de Tijuana, Ramón Ayala, el mismísimo Vicente Fernández llegó a cantar en un cumpleaños de mi hermano. Llegaban actores de telenovela, futbolistas famosos, empresarios que de día salían en las revistas de sociedad y de noche venían a pedirnos favores o a ofrecernos negocios para lavar dinero. Recuerdo a una actriz muy famosa, de esas de la tele que todo el mundo admira, completamente borracha.
pidiéndole a uno de mis pistoleros que le dejara disparar su cuerno de chivo bañado en oro. La gente se transforma con el poder. Se les olvida quiénes son. Se embriagan de esa sensación de que no hay reglas para ellos. Vi a un general del ejército, con todo y su uniforme lleno de medallas, formado para saludar a mi compadre Joaquín. Le hablaba de usted. Le rendía cuentas como si fuera su superior. Era surrealista. El Estado no existía, éramos un Estado dentro del Estado. Pero todo ese poder te aísla. Empiezas a desconfiar de todos. Tu círculo se hace cada vez más pequeño. Solo confías en tu sangre, en tus hermanos, y a veces, ni en ellos. Cualquier llamada extraña, cualquier carro que no conoces estacionado en tu calle, cualquier mirada que dura un segundo de más, te pone en alerta. Vives en una jaula de oro, pero es una jaula. No puedes ir al cine con tus hijos. No puedes caminar por un parque. Estás atrapado por tu propio éxito. El punto de quiebre, el principio del fin para mí, fue una junta, una reunión de la Federación en Cuernavaca. Estábamos todos, Joaquín, Ismael, el Mayo, mis hermanos, Nacho Coronel. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La guerra de Calderón estaba en su apogeo y la presión de los gringos era asfixiante. Empezaron a hablar de que había que entregar cabezas para calmar las aguas, sacrificar a alguien importante para que nos dejaran en paz un tiempo. Se mencionaron nombres, y de repente sentí la mirada de Joaquín sobre mí. No fue una mirada de compadre, de primo. Fue una mirada fría, calculadora, como si estuviera midiendo el valor de una pieza en un tablero de ajedrez. En ese momento supe que algo se había roto. La lealtad, ese código no escrito que nos había mantenido unidos, se estaba pudriendo. Ya no éramos familia luchando contra el sistema. Éramos rivales esperando el momento justo para clavarse el puñal por la espalda. Salí de esa junta con un mal sabor de boca. Le dije a Arturo que teníamos que tener cuidado, que la ambición de algunos los estaba cegando. Él me dijo que me calmara, que éramos intocables. Pero yo sabía que no era verdad. En nuestro mundo, la palabra intocable es solo el preludio de una caída muy, muy dura. Y la mía estaba a la vuelta de la esquina, orquestada por los que se sentaban a mi mesa y me llamaban hermano. Y la mía estaba a la vuelta de la esquina, orquestada por los que se sentaban a mi mesa y me llamaban hermano. La paranoia se me metió en el cuerpo como una fiebre. Empecé a ver fantasmas en todos lados. Cambiaba de celular 3 veces al día. Dormía en casas diferentes cada noche. Mis convoyes ya no eran de 5 camionetas. Eran de 10. Doble anillo de seguridad. Mi gente me decía que estaba exagerando, que el poder se me había subido a la cabeza. Pero yo sentía algo en el aire. Un olor a metal y a pólvora que no venía de las armas de mis muchachos. Venía de adentro, de nuestro propio círculo. La gota que derramó el vaso fue la captura del hijo de El Mayo Zambada, Vicente. Lo agarraron en la Ciudad de México, casi sin un rasguño. Fue una captura limpia, demasiado limpia. A los pocos días, nos llegó el pitazo. Vicente estaba negociando con la DEA. Estaba cantando, dando nombres, rutas, fechas. Pero no estaba dando cualquier nombre. Estaba dando los nuestros, los de los Beltrán Leiva, los de Joaquín, los de su propio padre. Esos no los tocaba. Era una purga selectiva. Arturo no lo quería creer. Decía que el Mayo era un hombre de palabra, un caballero a la antigua. Pero yo sabía que en este negocio no hay caballeros, solo sobrevivientes. La traición se confirmó de la manera más cruda posible. Teníamos un cargamento grande saliendo de Colombia, en un semisumergible, una operación de millones de dólares.
Solo 4 personas sabíamos la ruta exacta y el punto de llegada en las costas de Oaxaca. Arturo, yo, El Mayo y Joaquín. La noche que tenía que llegar, la Marina ya estaba esperando. No hubo tiroteo, simplemente lo recogieron como si fuera un paquete de Amazon. Perdimos la mercancía, el vehículo y a toda la tripulación. Ahí se acabó la federación. Se acabaron los compadrazgos. Éramos nosotros contra ellos. La guerra fue total. Culiacán se convirtió en un campo de batalla. Levantones a plena luz del día. Balaceras en centros comerciales, muertos colgados de los puentes. Ya no había códigos. Empezaron a meterse con las familias, a matar mujeres y niños. Cruzaron una línea que ni en los peores tiempos se había cruzado. Yo mismo tuve que sacar a mis hijos del país a toda prisa, mandarlos con parientes lejanos con otros nombres, otras vidas. El error fatal, mi error, fue confiar. Creer que todavía quedaba algo de la vieja guardia, de la lealtad de la sierra. Mi error fue subestimar la ambición de Joaquín. Él no quería ser un socio, quería ser el único dueño. Y para lograrlo, tenía que eliminar a la competencia. Y nosotros, sus primos, sus compadres, los que empezamos con él cargando bultos en la sierra, éramos su principal obstáculo. La noche que me cayeron, yo estaba en una casa en Culiacán. No era una fortaleza, era una casa normal en un barrio de clase media. Era mi manera de pasar desapercibido. Esa noche no podía dormir. Daba vueltas en la cama. Tenía un mal presentimiento, una angustia en el pecho que no me dejaba respirar. Como a las 3 de la mañana, escuché el helicóptero. No era el sonido de un helicóptero de la policía local. Era un Black Hawk. El zumbido de sus hélices es diferente, más pesado, más amenazante. Es el sonido de la guerra. Me asomé por la ventana y vi las sogas. Decenas de marinos, vestidos de negro, bajando en fast rope, rodeando la manzana. No eran los federales corruptos de García Luna. Eran las fuerzas especiales, la élite. Y no venían a negociar. Supe en ese instante que me habían vendido. Alguien les dio mi ubicación exacta. Alguien les dijo que esa noche estaría solo, con mi escolta mínima. No hubo disparos. Mis muchachos, al ver el tamaño del operativo, supieron que era inútil. Los sometieron en segundos. A mí me sacaron de la cama en calzones. Me tiraron al suelo. Me pusieron una bota en el cuello. Uno de ellos, con acento gringo, me dijo al oído: Alfredo Beltrán, you are under arrest by the request of the United States government. El gobierno de Estados Unidos, no el de México. Desde el primer segundo, quedó claro quién mandaba en ese operativo. Mientras me sacaban de la casa, encapuchado y esposado, vi a lo lejos, en la calle, a un grupo de hombres en camionetas que no eran de la Marina. Estaban observando, asegurándose de que el trabajo se hiciera bien. Eran gente de Joaquín. Me entregaron. Me usaron como moneda de cambio para comprar su propia impunidad, para que la DE los dejara trabajar en paz. Me exhibieron ante la prensa como el mayor trofeo de la guerra de Calderón. Mostraron mi cara, hinchada por los golpes, y dijeron que habían decapitado al cartel más poderoso. Mentira. No decapitaron nada, simplemente podaron una rama para que el árbol de su socio creciera más fuerte. La pesadilla apenas comenzaba. Me llevaron a un penal de máxima seguridad, Almoloya. Me metieron en una celda de aislamiento. 23 horas al día encerrado en un cubo de concreto. 1 hora de sol en un patio enjaulado. Sin contacto con nadie. El objetivo era quebrarme, volverme loco. Que aceptara la extradición a Estados Unidos sin pelear. Y fue allí, en la soledad de esa celda,
donde empecé a entender la verdadera dimensión del juego. Esto no era sobre drogas, era sobre poder, sobre geopolítica. Yo era una pieza en un tablero mucho más grande, una pieza que México le entregaba a Estados Unidos para mantener las apariencias. Y mi juicio, el que vendría después, no sería para buscar justicia. Sería un show, un espectáculo mediático para justificar los miles de millones de dólares que se gastaban en esa farsa llamada guerra contra el narco. Mi condena ya estaba escrita. Solo faltaba montar la escenografía. Mi condena ya estaba escrita. Solo faltaba montar la escenografía. El proceso de extradición fue un chiste. Mis abogados metían amparos que eran rechazados en horas. Los jueces ni siquiera leían los expedientes. La orden venía de Los Pinos, y contra esa orden no había ley que valiera. Me subieron a un avión de la DEA en medio de la noche, encadenado de pies y manos, con un cinturón eléctrico que me daría una descarga si intentaba moverme. Aterrizamos en Washington, D.C. El frío era diferente. No era el frío seco de la sierra. Era un frío húmedo, institucional, el frío de las tumbas. Me llevaron a una corte federal. El lugar parecía un templo. Mármol, madera oscura, banderas, todo diseñado para hacerte sentir pequeño, insignificante, y lo lograron. Ahí, con un traje de reo naranja que me quedaba grande, frente a un juez que me miraba por encima de sus lentes como si fuera un bicho raro, entendí que ya no era Alfredo Beltrán Leiva. Era el caso número 1.709 CR 00211 RCL1. Un número en un expediente. El juicio fue una farsa de principio a fin. El fiscal, un tipo joven con cara de ambicioso, pintó un retrato de mí como si fuera el mismísimo Pablo Escobar. Hablaba de miles de toneladas de cocaína, de cientos de asesinatos, de una fortuna incalculable. La evidencia eran testigos protegidos. ¿Y quiénes eran esos testigos? Eran mis enemigos. Eran sicarios de carteles rivales, operadores que me traicionaron, gente a la que le ofrecieron reducir sus propias sentencias de por vida a cambio de que dijeran lo que el fiscal quería oír. Subió al estrado el hijo de El Mayo, Vicente Zambada. Me señaló con el dedo, sin ni siquiera mirarme a los ojos, y contó una sarta de mentiras. Dijo que yo ordenaba ejecuciones, que yo era el cerebro financiero, que yo era el contacto con los colombianos. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd, y mientras él hablaba, yo solo pensaba en la ironía. Él, el hijo de mi socio, el que se sentó a mi mesa a comer, me estaba hundiendo para salvar su propio pellejo y el de su padre, con la bendición del gobierno americano. La DEA y la CIA sabían perfectamente que El Mayo y el Chapo eran los verdaderos jefes, los que movían el 80% de la droga que entraba a su país. Pero a ellos no los tocaban. Eran sus informantes, sus socios en la sombra. Necesitaban un chivo expiatorio, una cara para poner en las noticias. Y yo era el candidato perfecto. Un Beltrán Leiva, el enemigo declarado de su socio preferido, Joaquín Guzmán. Mi abogado, un defensor público que apenas hablaba español, intentó hacer lo que pudo, pero era como intentar detener un tren con las manos. El jurado, 12 ciudadanos comunes que solo sabían de México por las películas de Hollywood, me miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Para ellos, yo era el monstruo que les habían descrito. No vieron a un hombre de La Palma, a un padre, a un hermano. Vieron a un estereotipo. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, no sentí nada. Ni sorpresa, ni rabia. Solo un vacío inmenso. Era el final del show. El guión se había cumplido al pie de la letra. Me sentenciaron a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, una muerte en vida. Ahora estoy aquí,
en ADX Florence, Colorado. Le llaman el Alcatraz de las Rocosas. Es el infierno en la tierra. Estoy en una celda de 2 por 3 metros, 23 horas al día. La cama, el escritorio y el taburete son de concreto. La única ventana es una rendija de 10 centímetros, por la que apenas puedo ver un trozo de cielo. No hablo con nadie. No veo a nadie. La comida me la pasan por una ranura en la puerta de acero. El único contacto humano que tengo es con los guardias, que me tratan como a un animal de zoológico. A mi lado, en otras celdas, están terroristas, asesinos en serie, espías. La escoria del mundo, según el gobierno americano. Y yo, un ranchero de Badiraguato. A veces, en el silencio de la noche, pienso en todo. Pienso en el hambre, en el primer fajo de billetes, en la cara de mi madre. Pienso en la sangre y en las fiestas. ¿Valió la pena? No. El poder es una ilusión. El dinero se pudre. La lealtad no existe. Al final, estás solo. Me traicionó mi primo, mi socio, el hombre al que llamaba compadre. Me traicionó mi gobierno, que me vendió al mejor postor. Y me usó el gobierno de Estados Unidos para limpiar la imagen de sus verdaderos socios en el negocio. ¿Por qué no se equivoquen? Esto es un negocio. Y el principal consumidor, el que pone las reglas, el que decide quién vive y quién muere, quién va a la cárcel y quién se convierte en leyenda, es el que está al norte de la frontera. Así que la próxima vez que veas en las noticias la captura de un gran capo, no te creas el cuento. Pregúntate a quién beneficia. Pregúntate quién es el socio que se queda con la plaza. Yo soy Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Y esta no es la historia de un monstruo. Es la historia de cómo los verdaderos monstruos, los que visten traje y corbata y hablan de justicia y democracia, te usan, te mastican y te escupen cuando ya no les sirves. Y tú, que estás viendo esto, creyendo que estás a salvo, recuerda que para ellos, tú también eres solo una pieza en su tablero.